permite escuchar su palabra. Amén. Gloria sea al Señor. Bueno, le doy gracias al Señor, hermanos, que me ha dado la oportunidad de traer un mensaje para su pueblo, hermano. Vamos a abrir la palabra de Dios, mis hermanos, en el libro de Efesios. Vamos a la palabra del Señor, Efesios capítulo 5, versículo del 14 al 18. Gloria a Dios. Efesios capítulo 5, versículo del 14 al 18. Muy bien, ahí vamos a ponernos un momento, vamos a orar y a ponernos en las manos del Señor, que sea el Señor, que sea el Espíritu Santo ayudándonos a entender esta palabra. Amén, vamos a orar. Amado Dios, Señor, te damos gracias, Padre Santo, bendito Dios, por este momento que nos da, Señor, un momento maravilloso, Señor, donde podemos venir, Señor, a alabarte, Señor, a glorificar tu nombre, Señor. Muchísimas gracias, estamos agradecidos, Señor. Y ha llegado el momento, Señor, bendito Dios, de escuchar, Señor, tu voz, Padre. Permítenos, Padre amado, Señor, entender tu palabra, Señor. Permítenos escuchar tu voz, Señor. A lo largo del día, Señor, hemos escuchado diferentes voces. Hemos escuchado quizás, Señor, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, Señor, a nuestros amigos, Señor. Diferentes voces, Señor, que hemos escuchado el día de hoy. Pero, Señor, venimos aquí a escuchar en este momento tu voz, Señor. Abre Señor, nuestro oído, Señor. Abre nuestros ojos también espirituales, Señor, bendito Dios, para que estemos atentos, Señor, a tu palabra, Señor. Padre, nos ponemos en tus manos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Gloria a Dios. Puedes sentarte, mi hermano. El tema que quiero compartir contigo, mi hermano, esta tarde se llama la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es un mensaje sencillo, pero muy, muy indispensable para nuestra vida, mis hermanos. Muy bien, vamos a la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, versículos del 14 al 18. Dice la palabra de Dios. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Mira, desde este momento Dios ya nos está hablando, hermano. Desde este momento ya nos está hablando el Señor. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Qué nos está diciendo, mis hermanos? Que despertemos del sueño, que abramos nuestros ojos, hermano. Dice, despiértate tú que duermes. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos conscientes del estado espiritual que se encuentra la iglesia hoy en día, mis hermanos? La iglesia en general, todo lo hemos dicho, lo hemos platicado, ¿verdad? Que la iglesia de hoy en día, mis hermanos, se encuentra, mis hermanos, en un estado, ¿verdad?, de adormecimiento. La iglesia, mis hermanos, se encuentra en un estado cómodo, hermano. La iglesia, mis hermanos, de hoy en día se encuentra en un estado, ¿verdad?, insensible, fría, hermano. Una iglesia, mis hermanos, que no se compromete. Vemos también una iglesia, mis hermanos, que no tiene pasión por alcanzar las almas. ¿Por qué le digo esto, mis hermanos? Bueno, pues si ponemos nuestra mirada allá en los primeros siglos a la iglesia primitiva y comparamos esa iglesia, mis hermanos, con esta iglesia del día de hoy, vemos que hay, hermanos, diferencias muy, muy grandes. ¿Cómo era la iglesia del primer siglo, mi hermano? Era una iglesia, mi hermano, con poder. Era una iglesia, hermano, unida, ¿verdad? Había unión. Era una iglesia, hermano, que oraba. Era una iglesia que daba testimonio de Cristo a pesar de las persecuciones que había en ese entonces, hermanos. Pero sobre todas esas características, hermanos, que definía esa iglesia, lo más sobresaliente que esa iglesia, mi hermano, estaba llena del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo, mis hermanos, es la que tenía el control, el dominio sobre esta iglesia. Y lo podemos leer en todo el libro de los Hechos, hermanos. Ahí vamos a encontrar que esta iglesia estaba llena del Espíritu Santo, mis hermanos. Y es el Espíritu Santo, mis hermanos, quien tenía el control y dirigía a esta iglesia, mis hermanos. Y dice, el Espíritu Santo era quien tenía el control, mis hermanos. El día de hoy existe una gran urgencia, hermanos, en la iglesia de este día, mis hermanos. Hay una gran urgencia, hay una gran necesidad de que la iglesia de hoy en día sea llena del poder del Espíritu Santo, mis hermanos. ¿Y quiénes somos la iglesia? La iglesia, hermanos, somos tú y yo en particular. Nosotros necesitamos con urgencia, hermanos, la llenura del Espíritu Santo, mis hermanos. Y vamos al texto. ¿Qué nos dice? Sigamos leyendo en el versículo 15. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. El Señor nos está diciendo que prestemos atención cómo estamos caminando. ¿Cuál es? ¿Cómo estamos caminando? ¿Está nuestro caminar alineada a la voluntad de Dios? ¿Es nuestro caminar, mis hermanos, está de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Estamos caminando en obediencia? ¿Estamos caminando conforme a como Dios quiere que caminemos, mis hermanos? Dice, seguimos leyendo, dice, no como a necios, sino como a sabios. Dice, una persona, mis hermanos, necia es una persona que no quiere escuchar y que no obedece. Dice, no como a necios, sino como sabios. Una persona sabia escucha y toma decisiones que le convienen. Amén. El versículo 16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cuántas veces hemos dicho nosotros, hermanos, que estamos, mis hermanos, estamos en días muy, pero muy peligrosos? Lo hemos dicho una y otra vez, pero ¿qué estamos haciendo, mis hermanos? Si decimos eso, es porque vamos, hermanos, a actuar. Si estamos en días peligrosos, vamos a hacer algo para cuidar nuestra vida, ¿verdad? Nuestra vida espiritual. Dice el verso 17, por tanto, no seáis insensatos. Nuevamente Pablo nos está repitiendo lo que nos acaba de decir en el versículo 15. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor, dice la palabra de Dios. Y en el versículo 18 es donde queremos, hermanos, enfocar nuestra enseñanza. Dice el versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Pablo, mis hermanos, nos está diciendo dos cosas aquí. Una que hagamos y la otra que no hagamos. Dice, no os embriaguéis. Lo que está diciendo, mis hermanos, es que no nos dejemos llenar de el vino. El vino lo que representa aquí es el pecado y las cosas del mundo. Y la otra cosa que nos está diciendo, sed llenos del Espíritu Santo. Pero vamos a ver, mis hermanos, qué significa el ser llenos del Espíritu Santo. En este tema, mis hermanos, ha habido mucha confusión, ¿verdad? En estos tiempos la iglesia se ha confundido de lo que es la llenura del Espíritu Santo. Unas personas creen que la llenura del Espíritu Santo
mi hermano, es como entrar en un trance, empezar a hablar en lenguas, empezar a profetizar, entrar en un descontrol. Otras personas dicen que el ser lleno del Espíritu Santo es como estar en un estado de ánimo o ser una emoción. El hecho, mis hermanos, de que una persona la veamos llorando, la veamos brincando, no demuestra que ha sido llena del Espíritu Santo. Aunque nuestras emociones juegan un papel muy importante, no es la prueba definitiva de que esa persona ha sido llena del Espíritu Santo. El ser lleno del Espíritu Santo también no tiene nada que ver, mis hermanos, con tener mayor o menor del poder de Dios. Porque si así fuera, mis hermanos, si así fuera, estuviéramos negando la deidad del Espíritu Santo. Estuviéramos diciendo que el Espíritu Santo es una fuerza, que el Espíritu Santo es un poder que podamos tener nosotros mayor o menor cantidad. Por el contrario, mis hermanos, el Espíritu Santo es una persona divina, es la tercera persona divina de la Trinidad, hermanos. Mira lo que dice Juan 14, 16 al 18. Y esto es Cristo hablando. Dice, y yo os rogaré al Padre y os dará otro consolador. Aquí Cristo está hablando, está diciendo que yo voy a enviar a otro igual a mí. Entonces, el Espíritu Santo, mis hermanos, es una persona, ¿verdad? Dice, y yo os rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté en vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, a cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros, dice, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros, mis hermanos. Esto es lo que se cree, mis hermanos, con ser llenos del Espíritu Santo. Pero Pablo en el texto que estábamos leyendo, en el versículo 18, nos da lo que es ser lleno del Espíritu Santo. Y el ser lleno del Espíritu Santo, mis hermanos, es que el ser lleno del Espíritu Santo es tener una vida controlada por el poder de Dios. Es ser controlado por el Espíritu Santo. Es tener una vida, mis hermanos, sometida por el Espíritu Santo. Es llevar una vida guiada por el Espíritu Santo. Y Pablo nos lo está dando a entender, mis hermanos, usando una comparación de una persona que está bajo los efectos del alcohol. ¿Qué pasa cuando una persona se emborracha, mis hermanos? Creo que la mayoría alguna vez nos hemos emborrachado, ¿no? En la vida anterior. Esperemos que ya no pase, ¿verdad? Pero sabemos de lo que Pablo está hablando. ¿Qué pasa con una persona que se emborracha? Bueno, esa persona, mis hermanos, pierde el juicio, pierde la noción, mis hermanos, de lo que está bien y de lo que está mal, ¿verdad? La persona, mis hermanos, una persona que está borracha, mis hermanos, pierde la capacidad para controlar sus acciones, mis hermanos. Esa persona está controlada, está dominada completamente por el alcohol, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, Pablo nos está diciendo que seamos controlados por el Espíritu Santo. Aquí nos está diciendo, no os embriaguéis con vino, dice, en el cual hay disolución. No te dejes controlar por las cosas del mundo, no te dejes controlar por un pecado más. Déjate controlar por el Espíritu Santo, mis hermanos. El Espíritu Santo, nosotros debemos de dejarnos que controle totalmente nuestra vida, mis hermanos. De la misma manera, mis hermanos,
cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, mis hermanos, el Espíritu Santo, nosotros vamos a vivir una vida dependiendo del Espíritu Santo, mis hermanos. Vamos a vivir, mis hermanos, el Espíritu Santo va a controlar nuestra vida, el Espíritu Santo, mis hermanos, va a guiar nuestra vida, el Espíritu Santo, mis hermanos, va a transformar nuestra vida, mis hermanos. Cuando nuestra vida es llena del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, mis hermanos, va a provocar en nosotros que busquemos las cosas de Dios. El Espíritu Santo, mis hermanos, nos va a inclinar a llevar una vida de oración constante. El Espíritu Santo, mis hermanos, nos va a inclinar a leer la palabra de Dios, como dice en Juan 14:26. Juan 14:26 dice: mas el Consolador, aquí hablando del Espíritu Santo nuevamente, mis hermanos, aquí está hablando Cristo Jesús, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo, mis hermanos, nos inclinará a leer la palabra de Dios y nos traerá revelación de su palabra, mis hermanos. El Espíritu Santo también nos va a inclinar a servir. El Espíritu Santo también nos va a inclinar a buscar la santidad. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, cuando somos influenciados por el Espíritu Santo va a hacer, hermanos, que nosotros busquemos la santidad, mis hermanos. Nos va a inclinar también el Espíritu Santo a testificar de Cristo. Dice en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice: pero recibiréis poder, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estamos experimentando ese poder del Espíritu Santo, mis hermanos, llevando el evangelio a los necesitados. ¿O cómo estamos, hermanos? ¿Cómo estamos? ¿Estamos influenciando? ¿Estamos siendo influenciados por el Espíritu Santo? Dice, el Espíritu Santo también, mis hermanos, nos ayudará a soportar la tentación, hermanos. El Espíritu Santo, mis hermanos, dice en Lucas capítulo 4, versículo del 1 al 2, aquí, mis hermanos, nos da el ejemplo de Cristo Jesús. Cristo Jesús fue el mayor ejemplo de tener una vida dependiente del Espíritu Santo. Lucas capítulo 4, versículo del 1 a 2 dice: y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, dice, y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre, mis hermanos. Jesús soportó la tentación gracias a la llenura del Espíritu Santo. Él vivía completamente dependiendo del poder del Espíritu Santo, mis hermanos. Y todas estas cosas, mis hermanos, las produce el Espíritu Santo. No, nosotros no lo podemos provocar por sí solos, mis hermanos. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 13. En la Nueva Traducción Viviente se lo voy a leer. Dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. O sea que el Espíritu Santo, mis hermanos, es el que va a provocar en nosotros, nos va a inclinar a buscar las cosas de Dios, a agradarle a Dios, hermano. Pero necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, mis hermanos. Si queremos tener una vida fructífera y en todas las áreas de nuestra vida, mis hermanos, tenemos que buscar la llenura del Espíritu
Santo, mis hermanos. Pero cuando, hermanos, cuando nos llenamos de las cosas del mundo o deseos de la carne, sucede todo lo contrario, hermanos. Ya no queremos buscar las cosas de Dios, ahora queremos buscar las cosas y satisfacer los deseos de la carne, ¿verdad? Como dice en Gálatas capítulo 5, versículo 16 y 17, se lo voy a leer también en la Nueva Traducción Viviente, dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Entonces, mis hermanos, necesitamos el Espíritu Santo, amados hermanos, para tener bajo control la naturaleza pecaminosa que aún existe en nosotros y que constantemente quiere salir a relucir nuevamente, mis hermanos. Pero cuando somos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no va a permitir que eso suceda, mis amados hermanos. La pregunta, mis hermanos, es: ¿nos estamos llenando con el Espíritu Santo, con las cosas de Dios, o nos estamos llenando de las distracciones, de las diferentes distracciones que ofrece el mundo? Nos estamos llenando, hermanos, estamos permitiéndole a un pecado, hermanos, que gobierne y controle nuestra vida. ¿De qué nos estamos llenando, mis amados hermanos? ¿Quién controla nuestra vida, mis hermanos? ¿El Espíritu Santo o el pecado? ¿Verdad? Meditemos en esa pregunta. Pero ahora, ¿cómo ocurre la llenura del Espíritu Santo, mis hermanos? La llenura del Espíritu Santo no ocurre una sola vez en la vida del creyente, a diferencia del bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo, mis hermanos, sucede una sola vez en la vida del creyente. Y eso pasa cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Entonces viene el Espíritu Santo, hermanos, y hace morada en nosotros y nos bautiza, nos perdona todos nuestros pecados. El Espíritu Santo, mis hermanos, nos limpia de todo pecado, y ahora el Espíritu Santo, hermanos, mora en nosotros desde esa primera vez que nosotros hemos recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón, mis hermanos. Mira, vamos a leer un ejemplo que está en Hechos capítulo 19, versículo del 1 al 7, dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, dice, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando ciertos discípulos, le dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, mis hermanos. Entonces podemos ver aquí que ellos de cierta manera ya habían oído acerca de Jesús. Ellos eran discípulos del Juan el Bautista, pero no habían recibido a Cristo Jesús en su corazón. Y cuando llegó Pablo y les predicó el Evangelio, ellos creyeron y recibieron, mis hermanos, el Espíritu Santo, mis hermanos. Y desde esa primera vez el Espíritu Santo habitó en sus vidas, mis hermanos.
Lo que pasó con nosotros, mis hermanos, la primera vez que el Espíritu Santo vino sobre nuestra vida, es algo parecido a lo que pasó con los discípulos en el día de Pentecostés. Nosotros tuvimos, mis hermanos, nuestro Pentecostés el día que recibimos a Cristo, mis hermanos. A partir de ahí, nosotros fuimos llenos de su presencia, fuimos llenos de su poder, y esa fue la primera vez que fuimos llenos del Espíritu Santo. Y de ahí en adelante, mis hermanos, nosotros teníamos la responsabilidad de cuidar y seguir buscando esa llenura, mis hermanos. Cuando nos ponemos a meditar, mis hermanos, cuando analizamos nuestra vida, de cómo era nuestra vida cuando recién nos convertimos, cómo era nuestra vida, y eso lo hemos dicho también en muchas ocasiones. Yo me he hecho esa pregunta: ¿cómo era mi vida cuando recién recibí al Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo vino a morar en mi vida, verdad? Bueno, en aquel entonces, mis hermanos, había un deseo, había una pasión, mis hermanos, por buscar las cosas de Dios. Había un deseo por leer la palabra de Dios, había un deseo por orar, había un gran deseo, mis hermanos, por testificar de Cristo, había un deseo, mis hermanos, por predicar la palabra. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando en el transcurso del tiempo, mis hermanos? ¿Qué pasa cuando nosotros llevamos ya tiempo en el Evangelio? Lo que pasa, mis hermanos, es que después nos descuidamos nuestra vida espiritual y perdemos ese gozo, mis hermanos. Descuidamos la presencia del Espíritu Santo y perdemos el deseo, mis hermanos, perdemos el deseo ya de buscar las cosas de Dios, perdemos el deseo de evangelizar, perdemos el deseo de leer la palabra de Dios, y eso es porque descuidamos la presencia de Dios, porque ya no buscamos seguir llenándonos del Espíritu Santo, mis hermanos. La llenura del Espíritu Santo, mis hermanos, es algo constante que se debe de buscar, mis hermanos, como lo vemos con el ejemplo de Pedro. Pedro no solamente fue lleno del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, sino que después vemos a Pedro más adelante en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 8. Pedro fue lleno del Espíritu Santo cuando los sacerdotes, hermanos, le estaban cuestionando, ¿verdad? Después de él haber predicado un sermón donde se ganó 5,000 almas, hermano. Él fue lleno nuevamente, y ahí nos demuestra, hermanos, que debemos de buscar constantemente la llenura del Espíritu Santo, mis hermanos. La voluntad de Dios es que seamos constantemente llenos de su presencia. De hecho, mis hermanos, es un mandamiento donde Pablo nos dice en el versículo 18 de Efesios, dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Es un mandamiento, mis hermanos, para ti y para mí. Es un mandamiento que debemos de cumplir. El error que cometemos, mis hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, mis hermanos, es querer vivir de experiencias pasadas que hayamos vivido con el Espíritu Santo. Lo que vivimos del Espíritu Santo el día de ayer ya no nos va a servir para el día de hoy, mis hermanos. Todos los días debemos de buscar la llenura del Espíritu Santo, mis amados hermanos. Para ser lleno del Espíritu Santo, mis hermanos, también debe de haber arrepentimiento. Nosotros podemos, mis hermanos, estar orando y orando al Señor que nos llene del Espíritu Santo, pero si hay en nuestro corazón, si estamos consintiendo el pecado, eso nunca va a suceder, mis hermanos. Mira lo que dice en Efesios 4:30, que es el contexto del versículo bíblico que estamos analizando.
Efesios capítulo 4, versículo del 30 al 31 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Mira, mis hermanos, la gran responsabilidad que tenemos, hermanos, de cuidar la presencia de Dios que mora en nosotros, hermanos. Por eso Pablo dice en el versículo 15: mirad con diligencia cómo andéis. Y es que, mis hermanos, vivimos en un mundo, mis hermanos, donde abunda el pecado, donde abunda la inmoralidad. Miramos para un lado, miramos para el otro, mis hermanos, y estamos en un mundo, mis hermanos, lleno de pecado. Y es por eso, mis hermanos, que tenemos que tener cuidado donde ponemos nuestra mirada, qué es lo que pensamos y cómo nos comportamos, mis amados hermanos. Cuando pecamos, hermanos, apagamos la influencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Y aquí, mis hermanos, en el versículo 31, vemos los pecados, hermanos, que puede contristar al Espíritu Santo. Son pecados que a veces pasan desapercibidos, mis hermanos. Dice el versículo 31: quítese de vosotros. Mira cómo nos está diciendo: quítese de vosotros. O sea, que haya un arrepentimiento. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. No podemos, mis hermanos, ser llenos del Espíritu Santo si en nuestro corazón hay amargura, si en nuestro corazón, hermanos, hay enojo, si en nuestro corazón, mis hermanos, hay ira. El Espíritu Santo es tan sensible, mis hermanos, que no puede, mis hermanos, habitar, no puede llenarnos y nosotros, en nosotros habita pecado. Necesitamos nosotros sacar ese pecado. Nosotros debemos de arrepentirnos para que seamos llenos del Espíritu Santo, mis hermanos. Para ser llenos, mis hermanos, del Espíritu Santo, debemos de dejar, hermanos, todos estos pecados, mis hermanos. Debe de haber un arrepentimiento genuino. Debemos de analizar nuestra vida, mis hermanos, en qué hemos ofendido al Espíritu Santo. Debemos de analizar nuestra vida, en qué momento hemos apagado al Espíritu Santo, mis hermanos. Y con esto voy a estar concluyendo esta pequeña enseñanza, mis hermanos. Como hemos visto, que el ser lleno del Espíritu Santo, mis amados hermanos, no tiene nada que ver con hablar en lenguas, ni con emociones, ni con recibir mayor o menor de Dios. La llenura del Espíritu Santo, mis hermanos, es cederle el control total de nuestra vida a Dios y ser guiados y transformados por su poder. Es nuestra responsabilidad, mis hermanos, llenarnos de la presencia de Dios día a día y cuidar de la presencia de Dios, hermanos, andando en obediencia y santidad, hermanos. Dios tiene el deseo, mis hermanos. Dios anhela llenar nuestra vida con su presencia. Dios anhela llenar nuestra vida con poder. Tan solo tenemos que dejar a un lado todo aquello que estorba y contamina nuestro corazón, mis hermanos. Busquemos hoy la llenura del Espíritu Santo, mis hermanos. Y con este verso quiero concluir con esta enseñanza, mis hermanos. En Lucas capítulo 11, versículo del 9 al 13 dice: y yo os digo, es hablando Jesús, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre, dice, de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente.
O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros siendo malos, dice, saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan, mis hermanos. Dios, hermanos, tiene el deseo de llenar nuestra vida. Para nosotros poder llevar una vida cristiana, una vida apasionada, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y eso se ha perdido, mis hermanos. Hemos descuidado de la presencia de Dios, mis hermanos. Les invito a que se pongan, por favor, sobre sus pies. Dios anhela, mis hermanos, Dios anhela llenar nuestra vida. Dios desea controlar nuestra vida, mis hermanos. Y si hay, hermanos, pecado, hermanos, que pueda contristar al Espíritu Santo, que pueda ofender al Espíritu Santo, que pueda entristecer al Espíritu Santo, debemos nosotros desechar todo pecado. Tenemos, en nosotros habita la presencia misma del Dios, hermanos, del Dios Santo. Servimos a un Dios Santo, mis hermanos, que no tiene pecado. Y por ende nosotros también, mis hermanos, debemos de buscar la santidad, mis hermanos, y de cuidar la presencia del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a orar, mis hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por esta pequeña enseñanza, pero muy importante para nuestra vida. Amado Dios, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te pedimos perdón, oh Dios, si en nuestra vida, Señor, Padre Santo, hemos cometido, Señor, algún pecado, Señor, que hayamos, Señor, contristado, Señor, que te hayamos ofendido, Señor. Te pedimos que nos perdones, Señor, en esta hora. Señor, nos entregamos en completo, Señor, a ti, Padre Santo, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Llena nuestra vida, llena nuestro vaso, Señor. Y permítenos, Señor, vivir una vida en el poder, Señor, de tu Espíritu Santo. Una vida, Señor, que del día a día, Señor, vayamos en victoria, Señor. Amado Dios, te pedimos, Señor, que a partir de este día, Señor, busquemos, Señor, y anhelemos, Señor, tu presencia, Señor. Que busquemos continuamente, Señor, tu presencia. Pon ese deseo, Señor, en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos, Padre Santo, en nuestra vida, Señor. Bendito Dios. Padre Santo, todo te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Gloria a Dios, hermano.